En el episodio 3 de Arquitectura y Sostenibilidad hablamos con Laura Rojas, arquitecta, máster en Ciencias de la Ciudad y fundadora de Bisistema. Nos contó sobre la experiencia de llevar a la práctica una idea académica en torno al urbanismo y el uso de la bicicleta, de la importancia de proyectar en comunidad con enfoque de género e inclusión social, y de la necesidad de gestionar conexiones eficientes entre el transporte público y los bicicarriles que permitan avanzar hacia una movilidad sostenible. Bienvenidos. Hoy tenemos como invitada súper especial a Laura de Bisistema. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo va? Hola Miguel, bien, ¿y tú qué más? ¿Qué te cuentas? Nada, Gracias por pues esta invitación a este espacio a hablar de bicicleta y movilidad sostenible y arquitectura y urbanismo de la bici. Tremendo. a ti, gracias por aceptar la invitación, por tomarte el tiempo. Y bueno, te tengo que preguntar, ¿cómo llegas siendo arquitecta a Bisistema? ¿Cómo se te ocurre, digamos, esa creación? ¿Por qué pasaste? ¿Por qué temática? ¿Y cuál fue como, digamos, la decisión final o como el incentivo o la necesidad de crear Bisistema? Bueno, eso es una historia chévere porque Bicistema es producto de un trabajo de tesis de la universidad. Bicistema, nada de esto sería posible si no fuera por la tesis. Y además, en ese momento en el que yo era estudiante y tenía que plantearme cómo iba a generar una idea de trabajo de grado, pues fue cuando empecé a moverme en bicicleta en la ciudad. Antes de eso yo había hecho un intercambio en Argentina en octavo semestre y ahí empecé a utilizar la bicicleta como transporte. Iba de la estación Belgrano, eso fue en Santa Fe, en Argentina, y era en el 2011 el primer piloto de bicicletas públicas de la ciudad de Santa Fe. Y conectaba estaciones de transporte o estaciones culturales con ciudad universitaria, por ejemplo, puntos estratégicos de viajes, origen y destino. Y así me empecé yo a mover en la ciudad y cuando llegué a Bogotá yo dije, no, pues me tengo que subir a la bicicleta, tenía que comenzar tesis, lo hablé con mis compañeros de tesis, pues bueno, con los que querían hacer la tesis, entonces arrancamos con eso y no era bisistema como tal, entonces fue una tesis para hacer biciestaciones y consolidación de cicloinfraestructura en la ciudad de Bogotá. Y a raíz de eso, después de habernos graduado, después como ya de como haber estado en ese viaje académico de explorar la ciudad y diseñarle un sistema y una serie de biciestaciones, cada uno pues tomó su rumbo y yo hice una maestría en ciencias de la ciudad y la Entonces, maestría tenía un módulo de innovación y emprendimiento. Entonces en este módulo la idea era sacar como de esa teoría y de esa práctica académica los conceptos de ciudad, del hacer ciudad, del hacer arquitectura, diseño urbano, urbanismo. Y la tesis de la maestría se llamó Bisistema, que era todo el desarrollo del modelo económico de eso que habíamos hecho en la tesis. Cómo hacer real unas biciestaciones, quién se iba a encargar, o sea, hacer todo ese prototipado económico para construir una marca de biciestaciones. Y después, cuando volví de España, eh, empecé a hacer otras cosas, como que no seguí en ese foco, como que sí, fueron productos académicos, pero no todavía como esa decisión de hacer una oficina de arquitectura y urbanismo de la bici. Y cuando desempolvé pues las tesis y la tesis de la maestría y la tesis de la universidad de pregrado, dije, bueno, para llegar a hacer visitaciones para la ciudad a este nivel de tesis académico, que eso es un plan de renovación urbana, hay que empezar de lo micro a lo macro. Entonces, pues hagamos una oficina de arquitectura y urbanismo donde hagamos cicloestacionamientos, donde hagamos cicloinfraestructura, donde hagamos todos esos componentes que hacían parte de un bisistema, pero de la pequeña escala. Y así hace 3 años, estamos a 9 días de cumplir 3 años, Bisistema se consolidó como empresa en esas 4 líneas de negocio y eso es lo que hacemos, a eso nos dedicamos y así llegué a Bisistema. Esa es la actualidad, pero sí, eso es, y siempre la cuento, o sea, dependiendo del espacio, si es un espacio universitario, si es un espacio académico, es un espacio de compartir experiencias entre oficinas o universidades. Como está tan conectado a la academia, siempre me genera como esa sensación de cómo desde la universidad uno puede estar pensando en generar soluciones o propuestas de mejora a los problemas sociales y de sostenibilidad que pasan en nuestras ciudades, ¿no? Porque fue de ahí de una reflexión de cómo voy a hacer para generar una tesis que haga un aporte
alguna problemática latente del día a día de las personas en una ciudad de 9 millones de habitantes como Bogotá. Claro. Y esas tesis o, digamos, esas reflexiones que han generado, pasar de que sea un tema académico a la práctica conlleva muchos factores, pero te pregunto puntualmente sobre el aspecto, primero, de la relación con lo social, o sea, con la gente, cómo ha sido esa vinculación de la comunidad durante los procesos de cada proyecto y con el tema público, cómo ha sido esa relación, si la iniciativa como tal es de la comunidad, si la iniciativa ha sido conjunta con lo público, cómo ha sido ese proceso de Bisistema. Bueno, de hecho también de esas reflexiones de cómo vamos a contribuir a eso y en todo ese proceso de investigación y de co-creación, de trabajarlo en equipo, también llegamos a reflexiones como que en el ejercicio de la arquitectura y del urbanismo, pues se nos olvida un poco su función esencial, la de proveer vivienda, equipamientos, servicios, movilidad, infraestructura, pero se nos olvidó un poco en las ciudades metropolitanas como Bogotá construir un urbanismo en comunidad y colaborativo y de la sensación del compartir, se convirtió en un urbanismo funcional, ¿no? A la velocidad, a los vehículos, al transporte motorizado, pero no desde del trabajo colaborativo y colectivo. Entonces, una de nuestras estrategias en cómo lo hacemos en Bisistema es a través de esas técnicas, trabajo colaborativo con la ciudadanía, con la institución pública, nosotros siempre para hacer un proyecto sacamos nuestro mapa de actores estratégicos, porque en cada uno de los proyectos que hacemos, como están ligados a la movilidad de las personas en una ciudad, que la movilidad es uno de los aspectos esenciales para tener calidad de vida en el entorno urbano o rural donde uno viva, conectarlo con si la movilidad es un aspecto esencial en la calidad de vida de las personas, pues es necesario incluir en ese ejercicio de hacer la movilidad desde diferentes campos, como lo que hacemos en Bisistema, pensar exclusivamente en el bienestar y en los servicios para ciclistas y peatones, para los ciclistas urbanos, conectarlo con exactamente qué quiere la ciudadanía, porque también de esa reflexión académica de por qué también decidimos enfocar ese aspecto profesional es que detectamos ciertas como nociones de, al parecer, no hay usuarios que estén diseñando estas cosas. O sea, se diseñan es desde lo técnico, pero no desde el punto de vista del usuario, del deseo. Por ejemplo, las líneas, las famosas líneas de deseo de los parques, que trazan el camino por la esquina, pero entonces siempre la gente coge por otro lado porque o es más corto o es más. Eso podría mejorarse si se diseña con las personas y con la ciudadanía y con las instituciones, porque además de eso, todo está conectado como un sistema, que de ahí es de donde proviene la palabra bisistema. De bici como herramienta de transformación social urbana y de sistema como un conjunto de componentes organizados para lograr el objetivo entre sí. Y asimismo entendimos que es hacer este ejercicio no es solamente del equipo adentro en la oficina, sino también es un ejercicio que hay que hacerlo con las instituciones, quienes administran, generan, mantienen los espacios, están a cargo, bueno, toda la función principal de la administración pública y la ciudadanía, que es quien lo utiliza en el día a día, es el usuario principal. Entonces nosotros desde ahí lo abarcamos y ha sido una experiencia enriquecedora en todos los aspectos porque efectivamente las soluciones a los diseños a los que nosotros llegamos es una representación técnica y profesional de acuerdo a los conocimientos que tenemos de la academia, de lo que quiere la ciudadanía. O sea, somos un canal para poderlo transmitir y para poderlo hacer con las instituciones públicas o privadas, cooperación internacional. Entonces, lo que hacemos es eso, es trabajarlo desde ahí y también pensando en que nosotros mismos pues somos ciudadanos, ¿no? Y ciudadanas. Entonces, ¿qué es lo que a nivel profesional nosotros podemos aportar para que los espacios que están fuera del límite de nuestra puerta de la casa hacia afuera cumplan con ciertos estándares de calidad para generar bienestar en las personas? Entonces, desde ahí ha sido, también lo hemos tenido con diferentes componentes como el enfoque de género,
El año pasado trabajamos un proyecto muy bonito que fue el piloto de urbanismo táctico Memovo Segura con la Secretaría Distrital de la Mujer, el Banco de Desarrollo de América Latina y colectividades ciudadanas, grupos organizados de ciclistas. Bueno, eso es la mesa local de graffiti de dos localidades, de Suba y de Kennedy. Entonces es un mapa de actores gigantes para poder hacer pequeños o grandes proyectos que estén enfocados en la movilidad activa y movilidad sostenible, ¿no? Que es lo que hacemos pues en ese ejercicio de diseñarle a la bicicleta tanto en la infraestructura de adentro, el cicloestacionamiento, como en la cicloinfraestructura a nivel urbano, porque pues también a veces como que se nos desdibuja que la cicloinfraestructura debería ser un todo, no solamente el tramo del bicicarril, sino que comprende otra serie de componentes que hacen que nosotros también hayamos puesto un foco en hacer arquitectura de la bici, o sea, en especializarnos en esos temas y en esos servicios esenciales para los ciclistas. Claro. Y teniendo en cuenta que las propuestas de urbanismo y las estrategias, su implementación por lo general son a largo plazo, y que tener en cuenta el desarrollo en conjunto y la intermodalidad que es en la cual has estado involucrada desde hace tiempo y desde Ángel y Ángel hemos venido siguiendo también ese trabajo. Te pregunto puntualmente que mencionas el enfoque de género en el proyecto de Memoria Segura. De pronto para los que no han escuchado del enfoque de género, a qué le está apuntando? Es que, bueno, lo que tú dices, no han escuchado de pronto el enfoque de género, entonces claro, ahí son nuevos conceptos que se ponen sobre la mesa. Muchas personas tienen esta idea de que está solamente enfocado a enfoque de género como pensar e incluir a las mujeres en las agendas o políticas o de diseño, pero el enfoque de género va más allá de solamente incluir la voz y necesidades de las mujeres, sino es un enfoque de género diverso y diferencial, donde tenemos en cuenta y se trabaja con lineamientos a través de las necesidades y requerimientos que tienen ciertos tipos de población que han sido vulneradas o discriminadas a través de los años, o sea, a nivel histórico, como las mujeres, los niños, los adultos mayores, las etnias, la comunidad LGTBI, que comprenden una gran parte de la población a nivel mundial, pero que el diseño o las agendas en todos los aspectos no han incluido a esta población a nivel equitativo e igualitario. Entonces, nosotros al trabajar cada proyecto de intervención urbana, como lo hicimos el año pasado con el piloto de urbanismo táctico, el objetivo era generar diseños de intervenciones urbanas para poder prevenir y desnaturalizar las diferentes violencias que sufrimos las mujeres y las niñas en el espacio público urbano y en el transporte público, reconociendo que las mujeres y las niñas tenemos una forma diferente de vivir el espacio público a la de los hombres. Entonces, desde ahí nosotros abarcamos ese enfoque que más allá de trabajar con el género, es trabajar en la inclusión de esos otros actores y personas que no son incluidos en las agendas normalmente. Por ejemplo, en los niños. ¿Cómo es pensar una ciudad para un ser humano de 95 centímetros, que es pues el tamaño promedio de un niño, 5 años, 4 años? No hay esta reflexión desde ahí, los adultos mayores, las mujeres con necesidades específicas, mamás con cochecitos o coches del mercado, bueno, todo este tipo de movilidad del cuidado que tampoco se tiene en cuenta a la hora de generar estas estrategias de diseño colaborativo o colectivo. Entonces nosotros desde ahí lo trabajamos para poder a través del diseño modificar e incidir en el comportamiento de las personas. Al nosotros trabajar con enfoque de género, también uno de nuestros objetivos como empresa y como oficina es poder generar una conciencia en las nuevas generaciones, que son aquellas que nos van a dejar unos entornos sostenibles, o que eso es como lo que se nos decía a nosotros. Si uno hace una reflexión, uno dice, bueno, se supone que deberíamos estar en un nivel sostenible, pero vamos en una carrera contra el tiempo para la sostenibilidad. Entonces, ¿cómo poder generar una sostenibilidad social, que es la primera que debemos lograr al tener una inestabilidad social que está ligada a problemas de educación o inclusión en diferentes agendas? Pues
podemos sumar un poco de peldaños al llegar a esa sostenibilidad, empezando desde una sostenibilidad social a una sostenibilidad ya funcional, que a la hora de aterrizar nuestros ejercicios de diseño, como lo hicimos en las intervenciones del piloto urbanismo táctico, fue poder generar una reconstrucción primero del tejido social en las comunidades donde trabajamos. Trabajamos en 4 localidades, en Suba, en Kennedy, en Teusaquillo y en Tunjuelito. Y encuentra uno muchas situaciones sociales que están ligadas al diseño de la infraestructura. Y estas intervenciones se hicieron además para promover y analizar el uso de los datos, de los análisis y mediciones. La iniciativa Memodo Segura es una iniciativa de la Secretaría Distrital de la Mujer y del Banco de Desarrollo de América Latina, donde hicieron unas mediciones en los 16.000 kilómetros de vías de la ciudad y los 537 kilómetros de ciclorruta, para medir 8 variables de percepción de seguridad para las mujeres y las niñas. Entonces, a través de estas 8 variables se midieron cosas como el estado de la iluminación, el estado del sendero, la cantidad de barreras, la apertura, por ejemplo, quién me puede ver, o la visibilidad, yo qué puedo ver, la presencia de agentes de seguridad pública o privada, que es uno de los factores de seguridad muy importantes a la hora de pensar en la seguridad para las mujeres o para las personas en el espacio público. Y con estos datos se hicieron las intervenciones en el espacio público. Nosotros hicimos una serie de talleres de diseño participativo, que es una de nuestras herramientas para trabajar con la ciudadanía o con la comunidad o con entidades, porque pues en estos proyectos también, al estar promovidos por entidades públicas y por agencias de cooperación internacional como el Banco de Desarrollo de América Latina, pues se sientan varios actores en estas sesiones a diseñar e interactuar con la ciudadanía. Entonces, en esos talleres de diseño participativo, junto con las mujeres, las niñas, los niños, los vecinos de cada localidad, diseñamos lo que ellos querían ver en esos puntos, como desde su percepción ciudadana y su vivencia diaria de esos espacios que se habían identificado como muy inseguros para las mujeres. De 44.000 puntos se hizo un análisis urbano y diagnóstico para poder sacar 4 puntos de intervención, pero por ejemplo ahí ya esas mediciones y esos datos nos dicen algo en índices, y es que tenemos 44.000 puntos inseguros para las mujeres en horarios nocturnos en la ciudad, y uno dice 44.000, eso es un burro, y solamente hicimos un piloto de intervenciones en 4 para poder probar esas técnicas de fácil ejecución y de alto impacto en comunidades para mejorar la percepción de seguridad en los espacios. Entonces, desde ahí abordamos nosotros un poco el enfoque de género. Siempre que además lo hablo y explico como los componentes que tiene este aspecto, desde cómo trabajamos con enfoque de género en el diseño participativo y en hacer la implementación de los proyectos, hablamos siempre de muchos conceptos. Entonces pues un poco desde ahí, de manera resumen ejecutivo táctica, desde ahí abordamos un El- poco de la enfoque de género validación de, diferencial. la validación de datos es vital para la toma de decisiones. Eh, ¿Lograron hacer una medición posterior a la ejecución del proyecto? Sí, nosotros entonces para este tipo de intervenciones, especialmente que son para poder generar unos indicadores precisos como la mejora de la percepción de la seguridad, nosotros en las fases de intervención, en la metodología, tenemos 5 fases de intervención, que es el diagnóstico, el diseño participativo, la implementación, la medición de evaluación y la sostenibilidad. Entonces, en la medición de evaluación, junto en el diagnóstico, hacemos 2 encuestas y fichas de observación, que son, pues bueno, aplicamos los instrumentos de evaluación para poder medir el antes y el después de las intervenciones o de las acciones, para poder generar pues un análisis de los datos de qué sucede con estas acciones. Entonces nosotros hacemos esos contrastes para poder saber los resultados entre el antes y el después en la comunidad y a nivel institucional también, y poder, a través de los datos y las mediciones, poder tener unos resultados claros. Entonces, en este caso, al tener unas variables ya pre-intervenciones, que eran las variables con las que se identificaron los espacios inseguros de las mediciones de Memodo Segura, generamos una serie de instrumentos con esas variables para medir en el diagnóstico y para medir en la etapa de evaluación, en la fase de evaluación. Entonces, de esa manera hicimos esas mediciones en el piloto, y así lo aplicamos en otra serie de intervenciones que hacemos también, dependiendo del propósito, si es mejorar percepción de seguridad o si es mejorar la seguridad vial.
En cuanto a cruces peatonales, por ejemplo, el año pasado hicimos, sí, el año pasado, inicios 2019 o finales de 2018 me parece, un cruce peatonal en un colegio en Los Mártires. Entonces con el colegio hicimos cosas en conjunto para medir la percepción del cruce en las familias en horas de la mañana y en horas de la tarde, o sea, como dependiendo de la caracterización de las intervenciones y de lo que se quiere, generamos los instrumentos para hacer las mediciones antes y después. A raíz de las caracterizaciones que mencionas, ¿tú crees que se pueden generar manuales de urbanismo, sea a escala barrial o de pronto a escala ciudad? ¿Se pueden adaptar algunos manuales que ya existen de pronto en la ciudad o de otras ciudades, aunque sean contextos totalmente diferentes? Sí, y de hecho ya existen una cantidad de manuales, por ejemplo, de la estrategia de urbanismo táctico. Hay una cantidad de publicaciones alrededor del mundo de ciudades que han ido desarrollando este concepto de intervenciones urbanas, que puede ser urbanismo táctico, urbanismo comunitario, placemaking. Entonces ya se han ido desarrollando en los últimos 10 años una serie de publicaciones y documentación de esa sola estrategia, pero las organizaciones y las ciudades también tienen una cantidad de publicaciones como guías de cicloinfraestructura. Colombia tiene guías de cicloinfraestructura para ciudades colombianas del Ministerio de Transporte, ejemplificando la normativa y los aspectos técnicos que debe cumplir la cicloinfraestructura en la ciudad, teniendo en cuenta referentes de otras ciudades del mundo. Entonces, además de la aplicación de intervenciones o de aplicación de diferentes estrategias urbanas, todas estas mediciones y caracterizaciones y metodologías dejan unos resultados para cierto tipo de comunidades o de ciudades o de municipios que generan documentos a lo largo como de las experiencias. Nosotros estamos trabajando en la publicación del manual de replicabilidad de las intervenciones, pero entonces al hacer un barrido de todas estas publicaciones, pues bueno, no de todas, sino de las que revisamos como referentes y que encontramos, porque ahí debe haber una cantidad que no sé cuál es, pues nos dimos cuenta de eso, que cada una está caracterizada según el tipo de población, según el propósito de las intervenciones, según el público objetivo. Por ejemplo, cuando hablábamos hace un momento de los enfoques, entonces sí, de esas caracterizaciones hay una cantidad de publicaciones, manuales, guías, que ayudan a las ciudades, a las comunidades, a la ciudadanía a generar este tipo de interacciones con la ciudad y con este tipo de intervenciones. Bueno, ¿cómo ves entonces el futuro del urbanismo, por lo menos a nivel Bogotá, que es el contexto? Bueno, estrategias que podamos, o iniciativas, más que estrategias, iniciativas, digamos, desde las comunidades, desde los profesionales y desde el organismo público que ayuden a acelerar el proceso de una movilidad sostenible en donde la bicicleta sea protagonista. Yo veo ese urbanismo futuro del caso de Bogotá en una transformación acelerada al cambio de la forma en la que se hacen las cosas, en las que sucede ese urbanismo. Entonces, por ejemplo, a nivel de infraestructura, desde lo público, para generar una estrategia de mejora en la calidad del transporte, de la movilidad de la ciudadanía, en la coyuntura y situación especial que representa el COVID, fue responder de manera tal en generar un cambio en la infraestructura temporal para poder incrementar el uso de la bicicleta y promoverla como un medio de transporte que evita el contacto físico, ¿no? Permite ir en un transporte individual y promueve el distanciamiento físico que es necesario para evitar propagar una enfermedad, ¿no? Y eso es lo que va a pasar con el futuro, no solamente con el manejo tal de la coyuntura de una pandemia, porque esto deja en evidencia esas formas necesarias de tener un urbanismo consciente y sostenible con las formas de vivir de las personas, no solamente adoptarlo en los momentos donde se genera una pandemia, sino de que son cosas básicas y esenciales para tener una calidad de vida, no solamente para evitar propagar una pandemia, sino para tener un bienestar como ciudadanía y como personas productivas que generan el motor económico de este entorno urbano.
Entonces, ese urbanismo va orientado hacia eso, hacia ese cambio en el que la participación ciudadana tiene que ser clave y está siendo clave y hay estos espacios donde nosotros, por ejemplo, hacemos talleres de diseño participativo, co-creamos con la gente y somos ese canal de diseño de estrategias para poder plasmar lo que la ciudadanía los ciclistas, los y las ciclistas quisieran. Es un modelo que va a tener y que se está replicando con el tiempo, de poder, por ejemplo, ahorita en lo público se están gestando los consejos locales de la bicicleta en Bogotá. Están entrando en la etapa de inscripción de electores para elegir por localidad a cada uno de los grupos de consejeros y consejeras de la bicicleta para las públicas que se generen en torno al uso de la bicicleta en cada localidad. Entonces, así va a tener que pasar en cada uno de los componentes de la ciudad, no solamente con el uso de la bicicleta, sino en el uso de energías limpias para movernos, en la mejora del transporte público para llegar a una movilidad sostenible, porque el transporte, la calidad del transporte público tiene que ser eje para poder fomentar el uso de la bicicleta. En una ciudad como Bogotá, fomentar los viajes de última milla tiene que ser una prioridad. ¿Y cómo se hace eso? Gestionando una conexión entre transporte público y el uso de la bicicleta. Pero para eso la calidad del transporte público tiene que ser de alta calidad. Entonces, para llegar a eso, ¿cómo se hace? Con la ciudadanía, con los usuarios y usuarias de la bicicleta. Y eso es un proceso de cambio de un urbanismo que tiene ese futuro del trabajo colectivo, de que además de eso las instituciones también trabajen a nivel intersectorial conectadas, porque pues venimos como de un desarrollo estratégico institucional un poco desconectado, ¿no? Como que uno siente que el Instituto de Desarrollo Urbano pues es una entidad y la Secretaría de Movilidad otra, pero muchas veces, Agencia Nacional de Seguridad Vial, por ejemplo, pero muchas veces es necesario que estén interconectados para hacer bastantes proyectos de infraestructura y que no, uno observa que no suceden. Entonces, veo ese futuro del cambio que promueve estrategias de participación ciudadana, de trabajo colectivo, porque no hay otra forma de llegar a una sostenibilidad sino trabajando como un sistema. Para finalizar y antes de dejarte ir, dos preguntas. ¿Qué libro, PDF, video le puedes recomendar a la gente interesada en toda esta temática que abordamos? ¿Y dónde podemos encontrar a Bicistema? ¿Cuáles son, digamos, los servicios principales que tienen ustedes y en general, dónde los podemos encontrar? Bueno, entonces hay un documental que a mí me gusta mucho, lo vi en 2015, que se llama Bikes versus Cars. Es un Ok, documental que se grabó en Sao Paulo y da cuenta como de esta reflexión que estamos hablando del uso de la bicicleta y el automóvil desde diferentes perspectivas. Entonces, eso es un espacio audiovisual que yo recomiendo mucho porque tiene varios componentes que dejan ver no solamente este mundo pues, del uso de la bicicleta y el uso del automóvil, sino otras cosas que van más a fondo, como lo que hablamos hoy, el enfoque de género, diversidad y diferencial, el papel de las mujeres en el diseño, en la política, en la economía, pero también pues es como un ejercicio documental interesante para observar estos comportamientos que a lo largo de los años han generado estas diferencias sociales y violentas, por ejemplo, en América Latina, que no solamente pasa en los entornos rurales, sino es todavía más fuerte en el entorno urbano, con esa falta de educación vial que tenemos todos los actores viales en las ciudades, de América Latina en especial, que genera ciertos odios y ciertas violencias que no deberían suceder en nuestros espacios, en nuestros entornos urbanos inmediatos. Entonces, esa es una reflexión bien interesante que me gustaría recomendarles. No sé si ahí vale, después muy bien, no, la dejamos en la descripción. el link, exacto. Y pues nosotros nos pueden encontrar en nuestra página web www.bisistema.com. Ahí hay un poco de lo que hacemos. Y en redes sociales, @bisistema, que es pues bici, como se escribe,
y STEMA, las últimas letras de Bisistema, de sistema, perdón. Y así nos encuentran en las redes y en la página web. Y pues nuestra oficina está ubicada en Teusaquillo, en Bogotá. También, eso ya es como más georreferenciación. Perfecto, no, en la descripción también dejamos los links para que visiten a nuestros amigos de Bisistema. Laura, muchas gracias por tu tiempo y nada, estamos en contacto. Esperamos que haya sido productivo para ayudar y dar ideas a esta mitigación contra el cambio climático. Gracias, tremendo espacio para hablar un rato de lo que nos apasiona en Bisistema, trabajar todos los días por el uso de la bicicleta, por incentivar el uso de la bici. Y en medio de esta situación, que para cerrar, si se puede, Sí, porque sí, es que sí, lo no, estoy como no, el difundiendo, micrófono está abierto, dale. en este momento de distanciamiento, que erróneamente hablamos de un distanciamiento social, pero socialmente estamos más conectados que nunca, básicamente, como que todos estos espacios virtuales nacionales e internacionales se han convertido, o sea, yo creo que a este mundo no le cabe un webinar más. Entonces, en la reflexión es, necesitamos un distanciamiento físico necesario para evitar propagar una pandemia, más de un distanciamiento social, porque socialmente estamos muy conectados, y cómo la bicicleta es una herramienta para tener ese distanciamiento físico a la hora de transportarnos, y además de eso nos trae otra serie de beneficios a nivel personal y colectivo. A nivel personal, pues todos los beneficios de la salud asociados al uso de la bicicleta, y económicos al uno transportarse en bicicleta todos los días, todo el año. O sea, el ahorro en el transporte público y en el transporte privado es impresionante. Y a nivel colectivo, lo que genera en nuestra ciudad, poder desarrollar infraestructura que genere áreas de baja emisión en nuestra ciudad. Antes de irnos a confinamiento teníamos una calidad del aire en alerta. Entonces, poder como reconocer desde esa reflexión que nos ha dejado esta situación, como el distanciamiento físico es un punto de repensarlo para que sea natural y cotidiano y no solamente temporal, porque estamos en pandemia y sigamos en la costumbre de normalizar ir en un transporte público, pues sin poder movernos, sin poder tener un espacio mínimo vital de respirar. Entonces, ¿cómo normalizamos cosas que hoy en día tenemos que evitar para poder evitar una enfermedad que nos puede llevar a la muerte? Y eso debería ser siempre, no solamente temporal. Esa es mi reflexión del distanciamiento físico y que quería dejar ahí como punto. Perfecto. No, muy bien, sí, ese es un reto ahora realmente filtrar la información, ¿no? Porque está, bueno, es relativo para los que tenemos acceso a Internet porque no todo el mundo lo tiene. Y también se habla de que sea un derecho, pero bueno, eso ya será tema de otro podcast. El reto es filtrar la información que tenemos a la mano y sin duda los beneficios de la bicicleta, además obviamente dejar el tema de vehículos de combustible fósil, pues que Sí, es es ultra como necesario. lo principal. Los beneficios son infinitos realmente, pero bueno, esos beneficios ya Sí, se eso sobre. sería otro espacio, Sí, pero sí, bueno, sí, 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 siempre habrá tela sí, de sí, donde sí, cortar con sí, la sí, sí, bicicleta como herramienta de transporte sostenible. perfecto, ¿no? Muchas gracias por la reflexión, de nuevo por el tiempo y nada, tendremos temas para más podcast. Bueno, a ti por la invitación y nos vemos por ahí rodando con la bici. Así es, vale. Bueno, chao. Bueno.